Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast de programarfacil.com, donde hablamos de Arduino, programación, electrónica, SP, LoRa, visión artificial, inteligencia artificial y bueno, todo lo que tenga que ver con el movimiento Maker. Mi nombre es Luis del Valle, me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc y en @L del H. Y está otra semana más con nosotros Mr. SP8266, Germán Martín, @Gmac12. Hola a todos. Y también está Mr. Lora, José Manuel, Galileo, @G4Lile0. Muy bien. Hola, ¿qué tal a todos? Y bueno, vamos a comenzar este nuevo capítulo que es el 8, el número 8 de la sexta temporada. El 8 ya. Sí, no estamos faltando ninguna. Y bueno, vamos a hablar de todo un poco de tecnología, un poco de inteligencia artificial, LoRa. E incluso, bueno, lo mismo le preguntamos algo a Germán sobre Docker y el Mumble también, ¿no? Sí. Nada, vamos a empezar. Vamos a ver. Voy a empezar yo a hablar de es un portal que se llama Kaggle. No sé si lo conocéis, los dos. Os pregunto a vosotros. No, yo no lo conozco. Bueno, pues es un portal que una página web que al final es un proyecto de Google enfocado al machine learning y a la inteligencia artificial, donde aparte de formación, pues hay competiciones de todo tipo, son retos que van marcando pues diferentes empresas, diferentes organizaciones, y te permiten trabajar en diferentes aspectos de la inteligencia artificial y del machine learning. Puede estar enfocado, pues, por ejemplo, a visión artificial, al análisis de datos o, a un montón de cosas. Y lo más importante de todo es que tenemos unas formaciones dentro que nos permiten empezar desde cero y ir avanzando en todo esto de la inteligencia artificial, empezando desde el machine learning. Voy a compartir la pantalla, yo creo que va a ser lo mejor. A ver dónde lo tengo por aquí, para ir viéndolo. De todas maneras, a todos los que estáis con el podcast, pues os invito a que vayáis a YouTube y que le echéis un vistazo. Vale, más que nada voy a hacer un poco, pues eso, voy a enseñar qué es lo que he hecho yo, pues si alguien tiene interés en entrar, bueno, pues que vea qué pasos tiene que seguir para entrar en esta plataforma y empezar. Lo primero que tengo que decir es que empezar desde cero, que no hace falta tener muchos conocimientos, sí que se recomienda tener conocimientos en programación, pero hay un curso muy interesante aquí dentro, que es de Python. De Python sí que es cierto que cuando empiezas con Python, pues tienes que tener un poco de conocimientos de programación, pero porque aquí hablan ya como si ya conocieras, ya supieras lo que son pues sentencias condicionales, bucles de repetición, variables. Entonces se enfoca más a cómo pues tratar estructuras que luego vas a tener que utilizar como listas, matrices. Y es el primer punto de partida donde tenemos que entrar en Python. Luego ya sí que entras directamente ahí a un curso de Machine Learning, donde te van explicando cómo utilizar diferentes algoritmos. Una de las bases de esta plataforma Kaggle son las competiciones. Entonces hay un apartado que es de competiciones, donde hay diferentes competiciones. Hay desde las que están activas, a las que tú estás inscrito, las que están cerradas, y hay una interesante, que es la que hemos estado hablando antes de empezar a grabar, que es la de localización en interiores. Bueno, para que os hagáis una idea, lo que hace esto, yo creo que es una empresa china. De hecho, suelen dar premios, hay algunos que sí que dan premios monetarios, que es pasta, y otras pues no dan premios, pues dan un reconocimiento y ya está. Y esta, por ejemplo, consiste en trabajar algún algoritmo de inteligencia artificial que te permita localizar a gente en interiores en base a ciertos patrones, en base a ciertos datos. Por ejemplo, en este caso lo que nos dan es datos de la IMU que tienen los teléfonos móviles dentro de interiores, y te dan pues tropecientos mil datos a ver qué es lo que puedes sacar. También te dan en base a esos datos, también te dan pues un mapa, por ejemplo, de la planta donde se está moviendo esa persona. Y con eso, cruzándolo, claro, tienes que saber el algoritmo que tienes que utilizar. Cruzándolo, lo que tienes que hacer es saber cuál es la posición concreta dentro del interior.
Para que os hagáis una idea, en este caso nos van a dar 55 gigas de datos. Imaginaros la cantidad de información que nos pueden dar aquí. Madre mía. Es bestial, claro. Una de las cosas, bueno, esto es un ejemplo de competición. Yo, vamos, no llego ni de lejos a este tipo de competiciones, pero más o menos para que la gente se haga una idea. Para que os hagáis una idea de dónde estoy yo, cuál es mi nivel ahora mismo, yo estoy con una competición que no es una competición como tal, sino que es para la gente que está aprendiendo. Hay dos, una que es los precios de las casas y otra es que es del Titanic. Vale, el precio de las casas me parece que era en Iowa. Bueno, te dan un montón de datos de un montón de casas y precios, y al final lo que tienes que hacer es predecir qué precio va a tener una casa en base a unas características. Esas características, por ejemplo, son dónde está situada, en qué calle está situada de Iowa, si tiene salida a una avenida, si tiene salida a una calle, en qué planta está, cuántos baños tiene, cuántas habitaciones tiene. Y a través del curso que es de introducción de Machine Learning, te enseñan a utilizar un árbol de decisión. Entonces, en el árbol de decisión vas definiendo las diferentes ramas hasta llegar a las hojas y dices, bueno, pues este tiene un precio. Esa es la primera opción. Luego utilizas un random forest, es decir, que son un montón de árboles de decisión y lo que haces es, dependiendo, es por votación, al final, lanzas un montón de árboles y si pues uno te ha dado el precio A y el otro te ha dado el precio B y el otro A, pues te quedas con el A, que es el que has elegido. Sale más veces. Entonces, una de las cosas que yo me he dado cuenta cuando empecé a hacer estos cursos es que sí, que los algoritmos hay que entenderlos y hay que, bueno, entre comillas hay que entenderlos y saberlos utilizar. Hay librerías como TensorFlow o PyTorch o sklearn. ¿Y Keras? Sí, Keras, que te permiten utilizar estos algoritmos de pues, regresiones lineales, redes neuronales y todo eso de una manera muy sencilla. Pero tienes que hacer un trabajo previo de datos que yo no me imaginaba que era tal. Que me quedó bastante alucinado el trabajo que tienes previo de datos. Me parece que tengo yo por aquí. Vale, sí, tengo aquí un ejemplo. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el... ¿es este? Sí. Explica, porque es un Jupyter, ¿no? Sí, Explica bueno, aquí se trabaja con Notebook, que es Jupyter, que al final es como... Bueno, es para programar en Python de una manera muy sencilla. Son como páginas donde tú vas creando pues diferentes bloques de código y a la vez te permite escribir texto en Markdown y tienes como... Ya no es código como tal, sino que es como una hoja, un notebook, donde vas explicando lo que vas haciendo en cada caso. En el código, es muy bueno para enseñar y para aprender. Sí, la verdad es que es algo bastante chulo. Lo que pasa es que en Kaggle eso ya te lo facilita. No tienes tú que instalarlo en tu propia máquina, sino que trabajas contra sus servidores. Entonces, haces computación en la nube contra ellos. Yo creo que por debajo utilizan Colab, que yo creo que hablé hace poco en algún podcast de este servicio que ofrece Google. Y te permiten eso, pues ejecutar todos los algoritmos en sus máquinas. O sea que no tienes que descargar esos 55 gigas de datos que decías que te daban. No lo tienes que descargar, lo procesas en sus máquinas. Importante, o sea, al principio utilizas hay una librería que es NumPy, que es para trabajo con matrices, que es indispensable el saberla utilizar, ya no solo para temas de Machine Learning, sino cualquier cosa de Python que necesites tratar datos, es indispensable porque te agiliza mucho las operaciones de matrices o de arrays. Pero luego el tratamiento de datos como tal se hace con una librería que se llama Pandas. Entonces, pues por ejemplo, en lo que estáis viendo en YouTube, al final lo que haces es cargar los datos, extraer los datos. En este caso de los datos de los precios de casa, pues son un montón de características,
que luego tú te vas a la página de donde está la competición y ahí te explica qué es cada cosa, dónde está, qué es lo que tienes que hacer, o sea, qué significa cada cosa. Oye, pues esto significa si tiene garaje o no, esto significa en qué planta está, si tiene 2 baños, o lo que sea. Entonces, una de las primeras cosas que me he dado cuenta que tienes que hacer es investigar un poco esos datos, qué le pasan a esos datos, ya no a nivel estadístico, sino, oye, que a lo mejor tienes una columna que el 90% o el 80% son null, y entonces no te aporta nada. Luego tienes también una columna que son o números o son objetos. Una de las cosas también que he aprendido es que los algoritmos no trabajan con texto ni con objetos. Tienes que pasarlo a número. Es decir, si hay una columna, que de hecho yo no sé si tengo aquí, sí, hay alguna columna que en este sí que hay columnas que son objetos. De hecho estaba aquí ¿dónde está? Sí, aquí hay 43 columnas que son objetos y en esta competición hay 35 que son enteros de 64 bits y de coma flotante 3. ¿Qué es lo que sucede con esos objetos? Que tienes que pasarlo a número. Entonces, una de las cosas que se hace es utilizar, no me acuerdo cómo se llama, lo tengo por aquí apuntado, que es el convertir todos esos datos en columnas y tú le vas poniendo un 1 o un 0, codificación hot, no sé qué se llama. Bueno, no recuerdo cómo se llama, lo tengo por aquí puesto. Sí, hot encoder, one hot encoder. Al final lo que haces es tratarlo en columna. Entonces, básicamente lo que he hecho yo en esta primera parte, que en este primer curso, es enfocarme en los datos, cómo analizar esos datos y cómo organizarlos, para luego poder lanzar y predecir con un algoritmo que es Random Forest. Esa es la primera parte, es el adaptar toda esa información para poderlo tratar, ya simplemente para tratarlo. Y una vez ya que lo tienes todo bien organizadito, lo tienes todo bien, que no tienes ni valores null, que no tienes nota number, que tienes todo separado en columnas y no son objetos, sino son numéricos, le aplicas los diferentes algoritmos que puedes aplicarlos. En este caso yo me he quedado con Random Forest, lo he lanzado, lo subes a la competición y te dice, quedas en esta posición. Y ya está. No es un objetivo aquí ir subiendo, ir mejorando, sino que yo lo que quiero ahora mismo es profundizar más en el tema de los datos, meterme más con el tema de pandas para analizar los datos. Ya habrá tiempo. Yo creo que igual que pasa pues por ejemplo con Arduino, cuando estamos trabajando con librerías, tienes que tener una base muy sólida. En este caso, en las librerías que vas a trabajar con Pandas, el sklearn o en TensorFlow o en PyTorch o en Keras o lo que sea. Y en base a eso luego vas cogiendo experiencia en los diferentes algoritmos y técnicas que hay para aplicar a diferentes problemas, porque no en todos los problemas se aplica lo mismo. En esta parte es Machine Learning, todavía no ha entrado nada de Deep Learning y redes neuronales, que va luego, de hecho, digamos el sistema o la guía formativa que hay dentro de Kaggle. El siguiente que tengo que hacer es el Machine Learning intermedio. Luego la visualización de datos, muy importante, porque al tratarse de tantos datos, o tienes una manera de verlo ahí a golpe de vista, o es muy complicado. No puedes ver líneas. En este caso, por ejemplo, del precio de las casas, eran 1400 filas. ¿Cómo te vas a meter tú a ver 1400 filas? Es imposible. Entonces tienes que tener algún tipo de dato estadístico que te permita, a través de una gráfica, el poder ver qué es lo que está sucediendo dentro de los datos. Por ejemplo, cómo están distribuidos, y en base a eso tomar la decisión de si esa columna te vale o no te vale para la predicción. También se ve temas de SQL, Pandas, que es para toda la gestión de los datos, y luego ya sí que entra dentro de Deep Learning. Bueno, como veis, y todo esto es gratis. Sí, Kaggle es una plataforma gratuita. Es cierto que es una plataforma gratuita que tiene sus limitaciones, y una de las cosas que sí que he estado consultando, por ejemplo, en el podcast de Software 2.0 de Andrés Torrubia, que lo decía, es que cada vez se está yendo más a temas de limitaciones de procesamiento. Es decir,
Cuando hay una competición, hasta ahora lo que pasaba era que si llegaba una empresa gorda que tuviera mega ordenadores, si llegábamos nosotros que somos unos pringaetes y tenemos 4 máquinas en nuestra casa peladas, pues Claro, no competir podías. contra esos es imposible. Entonces ahora lo que sí que se hace es, en las competiciones lo tienes que ejecutar en sus servidores. Es decir, todos vas a tardar lo mismo. Tienes X horas para la solución. Entonces, como que se igualan las fuerzas. Ya ahí ya no es cuestión de tanto de fuerzas, sino de... Y todo es público. Una vez que tú lo subes, queda tu red, la topología de la red que tú has usado queda, o sea, es pública para todo el Eso sí mundo. que ya no lo sé. Por ejemplo, vamos a ver alguna que esté cerrada. Pero sí que, bueno, o sea, si hay algo que abunda aquí, es la información. Notebooks para aprender, o sea, Sí, sí, me ha parecido ver, hay tropecientas mil notebooks que salían y también tropecientas mil dataset claro, pero yo para no sé poder... si, porque yo sé que, por ejemplo, he tenido algún notebook y no lo he compartido. Por ejemplo, este es bronce. Entonces, seguramente aquí te metas y tengas todo el código. Todo Claro, el código. esto es que guay, tengo el código, pero ¿y esto a ver quién coño lo entiende? ¿Sabes? Pero, hombre, lo ha documentado bien. Claro, ni Pero es que ni un comentándolo, es que es muy complicado. Primero, mira, aquí, ¿qué significan todas estas imágenes? Claro, ante esto te abrumas, o sea, empiezas a ver y te nublas y te desmayas, te caes al suelo. Pero qué chulo, está chulo. porque cuando Una haces... de las cosas más importantes es, bueno, aquí todo el mundo utiliza el mismo dataset, pero en inteligencia artificial una parte vital es el dataset. Es lo bien que tienes tus datos para poder entrenar y lo bien que tienes tus datos de control, porque tienes el dataset, son dos partes. Es la parte de entrenamiento y la parte que verifica que ese entrenamiento ha sido efectivo. Claro, son Entonces eso train es y súper test. importante. Normalmente, de hecho, aquí seguramente si lo utiliza. Y hay veces que ahí es la limitación humana. Hay veces que tú crees que una red neuronal no va a ser capaz de hacer algo y tú no clasificas. Y luego te das cuenta de que la red neuronal está fallando en alguna cosa porque está detectando lo que tú creías que no iba a detectar. Entonces, también tiene su guasa, digamos. Eso. Normalmente, lo primero que haces para no viciar las pruebas es que haces un split, que se dice de datos de test y datos de entrenamiento. Claro. Entonces, tú entrenas con los datos de entrenamiento y luego predices con los de test. Y luego, cuando tú estás en una competición, luego tienes los suyos de test, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahí tú ya no sabes. Tú lo mandas y él te dice, bueno, pues tienes esta puntuación y en base a esa puntuación te pone en un ranking. Y hablabas de los datos. También dentro de aquí tienes datasets de todo tipo, tío. O sea, es que Sí, había miles. es que hay uno muy interesante aquí que lo puedes coger de la vacunación del COVID-19. ¿Vale? Tienes, no sé cuánto ponía, 4,28 megas. Viene pues de todo. O sea, todo lo que no sé dónde lo sacarán. Y lo tiene aquí, la gente lo vuelca, esta información de eso, columnas. 35 columnas. Y vienen las edades. Con la todo edad, sexo, con el todo. estado. Es todo bueno con el GDPR. Sí, pero bueno, En Europa es complicado. Eso vendrá todo. Bueno, ponía State, esto viene de Estados Unidos. Bueno, seguro. este no sé si es India a lo mejor. Vete tú a saber. Pero, Luis, cuando haces un ejercicio, ¿hay alguna forma de tener una corrección o consejos de cómo mejorar? Sí, mira, vamos a hacer, por ejemplo, en un curso, te metes aquí en Intro en Machine Learning, yo he ido haciendo todos, ¿vale? Entonces tienes una parte teórica y tienes una de ejercicios, ¿vale? Entonces en Random Forest haces toda la parte teórica, la lees, porque esto es leer y te va explicando todo lo que tienes que hacer y dices tu turno y empiezas el ejercicio. Y ya en el ejercicio sí que te abre un notebook con de Júpiter y aquí es donde tú ya tienes que programar. Muchas cosas ya lo tienes programado y de hecho ellos tienen montado esto, que es el setup code checking, que ya lo ejecutas y tú luego tienes como unas rutinas que es check y te dice si está ok, si está correcto o no. Entonces está muy chulo porque en la primera parte en Python
te hace pensar mucho ya te empieza a introducir temas de pensamiento enfocado al Machine Learning. Te habla, por ejemplo, de cómo hacer un pequeño algoritmo del 21 Jack para detectar cuándo has ganado, cuándo has perdido, o cuándo puedes ganar, o cuándo puedes perder. Entonces, como que te lo va enfocando mucho. Sí que es cierto que yo por la sensación que he tenido es que el nivel es alto. Es decir, que no te lo explican. ¿Cuántas horas le has echado ya? Muchas, es un vicio. Es un vicio. Os digo que de verdad que es un auténtico vicio. Hasta que no deje el dataset como yo quería, claro, todo eso te vas pegando de leche. Vas diciendo, venga, vamos a ver. Y te da un error. Oye, que no admites números. ¿Cómo que no admites números? ¿Pero qué dices números? Ya empiezas a investigar. Dices, no, es que no puedes poner números. Tiene que ser, que es todo números, que no admite objetos, no admite texto. Entonces tienes que cambiar todas las columnas en texto. Tienes que buscar cómo hacer eso. Entonces, como que te empiezas a viciar y ya cuando lo dejas todo, sobre todo porque tienes ese gusanillo de la gamificación. Hostia, voy a subir. Claro, ir resolviendo niveles. Claro, a ver cómo quedó. Claro, porque tú cuando terminas el curso de, por ejemplo, de Machine Learning, llegas aquí, venga, competición. Y si sigues los pasos, mandas una predicción y claro, y apareces en el ranking. Claro, apareces con la misma puntuación de 10.000 personas. Al poco que toques tú los datos y consideres oportuno utilizar otras características de los pisos, por ejemplo, pues ahí no meten si tiene garaje o no, tú lo metes, de repente subes un poquito en el ranking, ¿sabes? Entonces va subiendo hasta que dice, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo aquí en esta competición o me paso al siguiente curso? Y yo he decidido pasarme al siguiente curso. Y ya no dentro del siguiente curso, sino la siguiente competición. La siguiente competición está muy chula también, que es para la gente que está aprendiendo, y es el Titanic. Te dan vamos a meternos y la vemos. A ver, ¿por dónde está va? muy chula porque te dan un dataset de gente del Titanic y te dan, vamos a poner los datos, información sobre los pasajeros, ¿vale? Por ejemplo, en la clase en la que se embarcaron, la edad, el sexo, dónde se montaron. Pero ahí el objetivo es saber si sobrevivieron exacto, o no. Si sobrevivieron o no. Entonces, lo primero que hace es te dice, mira, vamos a hacer una distinción entre sexo, es decir, mujeres y hombres. Y según los datos, el 70 y tantos % de las mujeres sobrevivieron y solo el 18% así. Las mujeres y los niños primero, eso vamos. Claro, no. La vida. Entonces... Me acuerdo de la película que les hacían montarse en la No la he visto. ¿Os podéis creer que no he visto Titanic? Bueno, tampoco, No la he visto. Tampoco te pierdo mucho, pero bueno. Es que esas películas donde ya sabes cómo termina, pues pierden un poco la gracia. Entonces, esa primera distinción ya te permite, pues eso, tener bastante puntuación porque aciertas bastante. Pero ya luego, en base a eso, pues tienes que ir retocando. Igual, te metes y lo primero que tienes que hacer es ver los datos. ¿Qué le pasa a los datos? Que ahí, si coges otra columna, por ejemplo, la edad, pues hay algunas personas que no tienen la edad, tienen un not a number. Entonces eso tienes que sustituirlo, pues dependiendo. Hay diferentes técnicas para hacerlo y una de ellas es calcular la media de toda esa columna y ponerle ahí la media. Porque claro, que lo puedes poner un 0, desvirtúa. No puedes poner una edad de 0, entonces pones una media y ya está, es lo que hace. Entonces tienes que ir apañando todo eso y luego utilizas igual. Aquí lo único que estoy utilizando es lo que te recomiendan aquí, que es el Random Forest y a correr. Entonces esta competición está bien y nada, tampoco hay que perder mucho tiempo en esto. Yo si alguien se mete a hacer cursos, mi consejo es que vaya avanzando, que haga el de Python, el de Machine Learning y luego que ya vaya pasando a lo siguiente, porque claro, el error es que yo me vicié mucho con la primera y con muchos temas de datos y luego tienes un curso completo de pandas donde todo el tiempo que a lo mejor he perdido yo viendo a ver cómo se hace algo, pues luego te dicen esto se hace así, llamando a esta función y ya está. Y yo he perdido el tiempo diciendo, joder, ¿y esto cómo se hacía? Buscando información. Y nada, yo por mi parte ya he terminado y animo pues eso a la gente que quiera meterse en este mundillo, que un buen sitio para empezar es Kaggle, sobre todo en los cursos de formación. Y mi consejo es que no, o sea, al final hay una anécdota que se la escuché a un tío al que sigo que se llama Álvaro Sánchez
y que estoy suscrito a su newsletter, y es una historia que es cierto y que nos pasa a todos en internet, y es el efecto arenque. Cuando es cierto, cuando un tiburón se enfrenta a un banco de arenques, lo que le pasa es que como son tantos y se mueven tantos ahí al unísono, el tiburón pega una dentella aquí, otra dentella allá, pum, pum, pero no coge. Hombre, al final termina merendando seguro, pero le cuesta un montón, o sea, no fija, no pone un fijo, y yo creo que a nosotros nos pasa en internet eso, y es estamos aquí, vemos mucho, tenemos aquí el efecto arenque, vemos un montón de cosas por todos los sitios y no conseguimos atinar o sea, no conseguimos fijarnos en algo y ser constantes en eso. Entonces, mi consejo es que te metas en los cursos y vayas haciendo uno tras otro, pom, 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 pero que no desvíes, porque es que hay mucho. De hecho, quería hablar yo ahora de otro algoritmo que vi en el canal de CSV, que es el Bix2Bix, pero es que ni lo voy a mencionar. Pero eso es muy chulo, que te imagines. Sí, eso lo dejaremos para otro. Y de hecho, Otro cuando día. lo pruebe y lo programe, porque el doc CSV además tiene un tutorial para programarlo paso a paso y luego dónde poder utilizarlo. Pero es cierto que me podría poner, ya, venga, voy a seguir el tutorial, lo voy a programar y voy a hacer algo chulo. Pero no, o sea, es que es preferible. Coge el primer curso de Kaggle, hazlos todos y cuando termines, a otra cosa mariposa. Estabas haciendo también los de PImage, los del hombre Sí. que... De PImage Search. Muy bien, lo que pasa es que son un nivel muy avanzado. O sea, avanzado. Al final necesitas tener ciertos conocimientos mínimos. Una base, Sí, claro, sí. para saber por dónde... Y algo yo creo que también es fundamental, si vas a tratar temas de visión artificial, tienes que tener una base en imagen digital, en tratamiento de imagen digital, no ya tanto en Deep Learning y todo eso, sino que en imagen digital. Igual que tratas temas del precio de casas. Pues tener una experiencia mínima en inmobiliaria, en el sector inmobiliario, pues no es necesario. Tú la tienes de hace poco que compraste. Pero te ayuda, claro, te ayuda a decir, bueno, ¿y qué es lo que se valora más? Para que tú decir, esta característica me interesa, esta no me interesa nada, no tiene ningún sentido. Entonces, eso, mi consejo es eso, que no suframos, como dice Álvaro, el efecto arenque, y que nos fijemos en algo, en un objetivo, y que lo vayamos siguiendo pum, poco a poco, y ya está, y nos olvidemos del resto, porque te metes en Kaggle y hay un montón de competiciones y hay un montón de cosas muy chulas, pero que no nos aportan nada, que no sirve de nada en ese momento. Bueno, voy a dejar de compartir y ya os he dejado de meter el rollo este. Y nada, bueno, vosotros José, tú nos ibas a hablar de LoRa, ¿no? Sí, a ver, de LoRa, de un nuevo LoRa, que lo podían haber llamado LoRa 2.0 o algo así, y lo han llamado LRFHHS, que es Long Range Frequency Hopping Spectrum. O sea, dice, ¿por qué? Con el nombre de LoRa, que era así simple, le dices un LoRa 2.0 y quedas como Dios. Pues no. Han sacado esta nueva tecnología. ¿Queréis que os comparta Sí. un poco la pantalla? Sí, claro. A ver qué es lo que nos aporta. Pues dobla el ancho de banda. Lo que hace al final bueno, sabéis qué es el hopping, ¿no? Eso casi lo puedes explicar tú mejor, Germán, al final. Sí. Bueno, cuando quieras. Bueno, a ver, lo que hacen aquí es saltar de frecuencia, ¿no? Ahora, si quieres, explicas unos cuantos ejemplos de Bluetooth o de Wi-Fi. Entonces lo que hacen es transmiten paquetes chiquititos de 50 milisegundos, no más grandes, y los van pegando saltos en un ancho de banda que aquí algunos radioaficionados se van a asustar, porque, bueno, empiezas con 137, que ya es grande, te vas a 336 kilohercios de ancho de banda, y el otro que tienen propuesto es de 1,5 megas de ancho de banda. Eso significa que vas a estar mandando, digamos, frecuencias en todo ese rango, que eso a los radioaficionados no les gusta mucho. Pero lo bueno que tiene el hopping es que lo haces en muchos sitios distintos, con lo cual interfieres poco, porque el LoRa lo que hacía antes era un silbido, pero era un silbido entre dos frecuencias de subida o de bajada, pero entre dos frecuencias, digamos.
de que te movías. Y aquí no, aquí vas pegando saltos. Comenta, por ejemplo, se utiliza en Bluetooth, Mira, ¿no? no, a ver, en Wi-Fi. se utiliza el salto en frecuencia se utiliza principalmente Ya. para evitar las interferencias. Cuando tienes una Ujú. interferencia normalmente es una frecuencia la que te está molestando y entonces para resolverlo es tan fácil como cambiarte de canal. Entonces, en vez de cambiarte de canal, digamos, de manera reactiva, es decir, cuando tienes una interferencia te cambias, el salto en frecuencia lo que hace es definir un patrón y dentro de un ancho de banda pues va saltando de manera pseudo aleatoria. Entonces, de esa manera, pues si tienes ruido en una frecuencia, solo te va a causar interferencia en una pequeña fracción de tiempo. Ujú. Eso, por ejemplo, se utiliza también en comunicaciones militares, porque si tú haces que el patrón sea aleatorio, por ejemplo, porque lo has generado con una clave de cifrado, es mucho más difícil interceptar una señal y Claro, porque decodificarla. emites en muchos sitios. Claro, emites en Pero tienes muchos que sitios. escuchar en muchos sitios, porque tú también por el otro lado, o vas cambiando constantemente dónde vas a escuchar. Sí, digamos que el transmisor y el receptor tienen que estar sincronizados en esa aplicación. En Ujú. aplicaciones militares, entonces normalmente están sincronizados por GPS y van saltando en frecuencia a la vez. ¿Vale? Ujú. Entonces, de esa manera, y lo van haciendo muy rápido, lo hacen rapidísimo, para que si alguien intercepta una parte de la comunicación, no sepa dónde va a caer la siguiente. Ujú. Hoy en día, pues cada vez es más complicado, o sea, es como toda una carrera en la cual los sistemas de interceptación son cada vez más rápidos y utilizando inteligencia artificial son capaces de recomponer De la señal. predecir. Bueno, inteligencia artificial u Bueno, y otras guardar técnicas. datos, porque tú imagínate, si no sabes dónde te va a venir, lo que tienes que hacer es No, es guardar todo el ancho de guardar. banda que te viene. O sea, tienes Sí, ahí... hay sistemas de grabación para inteligencia de señales que te guardan a lo mejor un ancho de banda de 2 gigahercios durante un tiempo. O sea, tú grabas esos 2 gigahercios durante un día entero. Hay para que alguien... hay Claro, un banco de discos duros en RAID que están grabando a todo lo que dan a toda caña, claro. y sí, o sea, y eso Es que eso significa que está grabando a la vez todos los programas de radio de AM, todos los programas de radio todo. de FM, todas las televisiones Pero que se están echando, la televisión por satélite, bueno, depende de a qué longitud llegues, ¿no? Pero que es una Pero pasada eso lo hacen, la cantidad de datos que lo hacen guardas. para analizar el espectro. O sea, Eso lo hacen, sí, eso se llama inteligencia de señales. Tú analizas todo el espectro y hay sistemas automáticos que te detectan una señal, salta una alarma y los sistemas más avanzados además te detectan el tipo de modulación, el tipo de servicio que es, si está cifrado o no está cifrado. Por ejemplo, si es una FM, te dice es una FM y te da los datos del RDS, por ejemplo. Pero si es una comunicación militar, por ejemplo, si detecta una señal de un radar, extraen la señal, te dicen que es una señal de un radar, ven el espectro y la forma que tiene, te dice, pues es un radar de marca tal, modelo cual, con lo cual pertenece a tal país. O Dios, sea que Sí, detecto en el sí, avión ya por tiene eso. como una huella, ¿no? sí, detectan por huella. O sea, hacen cada marca y modelo de radar tiene un tipo de huella y saben ya de dónde viene la señal. Por eso es importante, o sea, se trabaja mucho en evitar la interceptación de señales. Hay una cosa muy interesante, bueno, de hecho estoy todavía ahí liado con el libro. Julián Carol Linares compartió un libro en Twitter que se llama La historia de la criptografía. No sé si os suena. Con Enigma. Hablarán de Enigma. Sí, bueno, es que cuenta desde el Imperio Romano, o sea, imaginaros. Ajá. Y es interesante porque ahí cuentan, ponen mucho énfasis en que sí, que está muy bien, pero que normalmente cuando interceptan una clave o cuando descifran un código o un cifrado, muchas veces lo interesante es que no se entere la gente que tú lo sabes. Para que ellos sigan, Bueno, sabéis que para que ellos se sigan claro. comunicando. Entonces, ¿hasta qué Claro. punto es seguro? O sea, eso no se sabe realmente si... Bueno, lo han conseguido. A nivel de criptografía, al final lo que dicen es que tú lo que necesitas es guardar algo para que cuando sean capaces de descifrarlo ya no sea útil. Entonces, esa es la base, ¿no? O sea, tú mandas una cosa, si ahora eres capaz de descifrar los mensajes que mandaban con las máquinas Enigma, ya terminó la guerra, te da igual. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que eso va a pasar siempre. O sea, como el poder de computación cada vez va más, sabes que algo que tú tengas, de aquí a 20 años, lo pueden descifrar con un teléfono móvil o lo que exista en ese momento, porque el poder de computación va a reventarlo enseguida por fuerza bruta. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los chinos?
porque han hecho experimentos, hacen enlaces cuánticos. Entonces, lo que hacen es, hacen unas transmisiones que si alguien las interfiere, modifica, y entonces tú sabes que lo han interceptado. Con lo cual es la mejor forma de saber que no te han... es validar que la comunicación no ha sido perturbada, digamos. Y es utilizando enlaces cuánticos con láser, y lo están haciendo ya contra satélites. Hostia, pero eso tiene un potencial bestial, porque se me ocurre el tema, por ejemplo, de piratería. Es decir, no se podría piratear. Si tú bueno, aquí al final... Un tipo de señal de televisión donde al final yo estoy recibiendo una televisión y estoy decodificando una televisión, la que sea, y no la tendría que decodificar. Ellos sabrían que yo estoy haciendo eso, de alguna manera. Sí. Ya te digo que es para temas de comunicaciones seguras, porque sabes perfectamente que no pueden haber visto nada. Porque en el momento en el que lo ven, lo modifican. Y entonces a ti te llega diferente y sabes que lo han visto. ¿Y eso se está utilizando actualmente? Sí. De hecho son los que son pioneros, porque esto a nivel tecnológico, digamos, en laboratorios, ya llevaban tiempo haciéndolo, pero quien lo ha hecho tiene una red de comunicaciones cuántica y tienen una red de comunicaciones cuánticas con satélites, son los chinos. Con lo cual están muy, muy avanzados en ese tipo de cosas. Bueno, ya nos hemos desviado. Sí, a ver, lo del LoRa, que al final sí nos vamos. Una de las cosas interesantes es que con esto lo que se va a conseguir es, dentro del mismo ancho de banda que tú tienes, comunicas más rápido y eres más eficiente, puedes tener más dispositivos. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo los SX1262, por ejemplo, que son conocidos, esos están soportados dentro del proyecto nuestro, del de TinyGS, para recibir los satélites. Ese chip soporta este tipo de comunicación, pero no lo han liberado. Y no queda muy clara por la noticia de Semtech si lo van a liberar ahora mismo o va a haber que pagar o qué es lo que va a pasar, porque ya sabéis que el LoRa es un tipo de modulación que es propietaria. Aunque tú puedes comprar es propietaria, o sea, te puedes montar tu estación, puedes montar tu red, pero la modulación, existen decodificadores alegales, digamos, en SDR, con cacharritos de este estilo que lo puedes recibir, y lo puedes decodificar, que no funcionan muy bien, pero digamos que estarías infringiendo la patente. Y habrá que estar atentos. Nosotros, desde luego, como esta nueva modulación tiene muchísimo sentido, porque te permite tener muchísimos más dispositivos a la vez, o por ejemplo ellos hablan de para tener muchos más dispositivos para el tema de satélites, o sea que queremos soportarla en cuanto lo liberen, digamos, pues nosotros la red que tenemos de satélites soportará este tipo de transmisión para que la universidad que quiera hacer pruebas lo podamos recibir. Y ellos, otra de las cosas que hablan es que ahora digamos que está pensado para dispositivos que hablan poco, o sea, no estás hablando todo el rato, tú puedes hablar perfectamente cada segundo, ¿no? Pero está pensado para dispositivos que hablen cada más tiempo, ¿no? Porque te dure mucho la batería y cosas así. Entonces había, por ejemplo, cuando tienes el consumo de los contadores, pues ahí estás realmente constantemente hablando. Y LoRa, digamos, para ese tipo de comunicación, aunque ahí no tienes un problema de batería, porque si está enganchado al contador, pues tiras de la luz de ahí, no era muy eficiente. Y este nuevo sistema sí que te permite, por ejemplo, en sistemas que están comunicándose constantemente, el que no tengas problemas de interferencias, porque están pegando todo el rato saltitos. Una cosa, Wi-Fi no tiene hopping, ¿no? El que tiene hopping es Bluetooth. Wi-Fi tiene gestión del espectro, sobre todo en el Wi-Fi 6, que es... Sí. Se habla mucho ahora, lo que se hace es repartir el espectro, pero lo gestiona al punto de acceso. Es decir, asigna a cada uno de los clientes el espectro. Te quería preguntar porque he leído que hace poco la red de Zing Network ha incorporado la banda de 2,4 gigas a su espectro. Y una de las características que tiene esa banda de 4 gigas es que no tiene limitación de tiempo de uso. Sí, entonces, en 2,4 puedes estar emitiendo todo el rato. Todo el rato. Para temas de aviones, hay gente que no lo conoce. En ISM, en 433, también puedes emitir todo el rato, pero con potencias muy bajas, muy bajas. O sea, también lo puedes hacer. Lo que pasa que en 2,4 está ya como... Lo que pasa aquí también, el ruido que tenemos, porque tenemos los microondas que hablamos en el programa anterior, todos los dispositivos Bluetooth, la mayoría del Wi-Fi, aunque el Wi-Fi ahora también se reparte en 5 GHz. Pero hay que hacer cambiar tienes que tener otra antena, ¿no? Para 2,4. Sí, es una antena más pequeña. Es una antena más chiquitita. Pero los chips, y luego después funcionan igual.
Sí, pero son otros. Digamos que la gama SX 1270 y no sé cuántos, tienes una gama Vale, que va vale. desde 130 a 400, luego tienes que te llega a unos 800 a 915, no sé si llegaba hasta Ujú. los 1030 o algo así. Entonces estos son chips nuevos. Ahí hay uno que es el SX 1280, que es muy interesante porque además este chip, que es nuevo de Sentec, aparte de funcionar en 2.4 y también tiene alguna tecnología relacionada con Bluetooth, tiene una característica muy interesante que es el tiempo de vuelo. Entonces, el time of flight. Entonces, lo que te permite es una comunicación entre los dos dispositivos, entre el máster, el otro dispositivo le responde y calcula el tiempo de vuelo de una forma muy, muy precisa, con lo cual sabemos la posición. Hay un paper ahí que te dice en qué condiciones y qué tipo de spreading factor y tiempo de comunicación te da una precisión mayor o menor, pero con esos dispositivos puedes saber con error de pocos metros dónde está el emisor y el receptor, o la distancia que hay, mejor dicho, entre el emisor y el Un receptor. radio, ¿no? Entonces, si Eso tú tienes... ¿Mm? Eso Te dice lo el están radio. incorporando sí, depende del tiempo. O sea, con el tiempo y la velocidad de la luz calculas Efectivamente. la posición, y por trilateral con al menos 3 Vale, ahí puntos sí lo consigues. calculas. Decía que este mismo mecanismo lo está incorporando muchas tecnologías, incluida Wi-Fi. Wi-Fi AX dispone de... Bueno, Time AX of flight. y creo que anteriores, porque de hecho el SP32S2 Ujú. incluye funciones de Time of Flight si el router lo soporta. Anda, qué bueno. Y también Bluetooth 5.2 también tiene funciones de este tipo, con lo cual de aquí a un año, bueno, o incluso ya, será mucho más fácil el tema de montar sistemas de localización interiores, que hasta ahora Claro. utilizaban RSSI. técnicas, bueno, RSSI o técnicas, digamos, propietarias, no estándar, que la pega que tenían, o que tienen, es que son muy caras de montar, difíciles de instalar. Y te atas a un proveedor una vez que instalas un sistema por ejemplo, para una fábrica, para localizar, por ejemplo, si tienes, ¿cómo se llama?, carretillas de transporte autónomas, las tienes que tener localizadas. Pues si montas un sistema para seguir ese tipo de dispositivos, te atas al fabricante. Entonces, si lo haces mediante un estándar, pues digamos que tienes libertad en cuanto a seleccionar la implementación de esos sistemas. ¿Sabéis qué chip lleva los VRX? Hubo unos satélites que empezamos a recibir en enero y se quedaron sin batería, que están ahora mismo en bajo consumo. Esos, aparte de llevar el transceiver para recibirlos en 915, que lo recibimos a través de la red, tenían un SX1280 para hablar entre ellos. Y utilizaban la tecnología del Time of Flight para ver las distancias que tenía entre ellos. Ese proyecto, digamos, estaba patrocinado por la NASA, digamos, porque el proyecto fue lanzarlo, se comunicaban, hacían una red MES entre ellos y se comunicaban con Tierra. La MES la hacían en 2.4. Entonces, el experimento iba a ser ahora en marzo, si se recuperan, aunque parece ser que hay problemas con las células solares y no dan lo suficiente energía. El siguiente experimento era lanzar un globo con otro satélite y poner en 2 montañas otros 2 satélites y probar la comunicación MES entre todos. Y eso estaba pensado para eso, para cuando tú lanzas constelaciones de satélites que tengan ese tipo de comunicación entre ellos, que es algo muy, muy interesante. Es que ahora mismo se está dando el caso de eso, de empresas que están diciendo voy a montar mi propia constelación. Lo que pasa es que cada vez hay más satélites ahí arriba. Hasta hoy los satélites están muy avanzados, pero las redes de satélites de televisión, por ejemplo, no hablan entre sí. Es decir, toda la comunicación es tierra, satélite. Y si un satélite no cubre una zona, tiene que ir de la Tierra al satélite, tierra a otra estación, y esa estación repite otro satélite y así va dando saltos para llegar a la otra parte del mundo. Pero por el contrario, sería mucho más rápido si pudieran comunicarse entre diferentes satélites. Bueno, eso es lo que hacen ahora mismo los de Elon Musk. Sí, cuando montas una red tan tupida densa de satélites, no te queda otra. Sería interesante ver la densidad de satélites que hay ahora mismo orbitando. Oye, has hablado de la NASA, vamos a mencionar nada muy por encima, que ya se nos va el tiempo. Perseverance, ¿no? Se llama. Ah, Bueno, sí, qué pasada.
no lo he seguido mucho, la verdad. He visto la imagen de cómo llegaba, cómo aterrizaba, una pasada, pero me he quedado flipado cuando veo por ahí una imagen donde en el paracaídas había un mensaje con Python, lo han decodificado. Macho. Yo digo, ¿pero qué me estás contando? Hay que ser muy friki para poner un mensaje, es cierto. Pero el que haya descifrado eso todavía es más friki. Sí. Eso no es nuevo, ¿verdad? Tú, José, creo que el Apolo, o sea, los cohetes Apolo llevaban algo parecido. Creo que sí. No, hay un montón de esas, sí. Llevan un patrón en el fuselaje que codificaba algo, y por lo que leí en el artículo ese al que te refieres, ese patrón también sirve para servir para hacer el tracking de cómo se mueve el satélite, el paracaídas, En los Apolo lo utilizaban para temas del cálculo de velocidad, de la rotación y todo eso, también utilizaban ese tipo de marcas, como se utilizan ahora también cuando pones un equipo y una plaquita y como una especie de QR y te hace un efecto de realidad aumentada, pues algo parecido. Lo aprovechan para poner algún mensaje. Claro. Pero bueno, es que está genial, o sea... Me gusta también que hay, por ejemplo, que haya el módulo me parece que de temperatura, ¿no? Tenemos tres... Me da la estación meteorológica. 3 estaciones ahora mismo. Está fabricada por empresas españolas. Muy bien. Sí, y tenemos 3, ¿eh? O sea, el hombre del tiempo de Marte... Tenemos la red de estaciones meteorológicas más grande fuera de la Tierra. La próxima, a ver si le metéis algún módulo LoRa o algo de eso. Muy bien. Bueno, sabéis que hay radioaficionados que están recuperando la información de las comunicaciones. O sea, obviamente necesitas las antenotas estas que tienen en rollo de Chabela, pero con antenas más pequeñas, como emiten con mucha potencia, si eres capaz de recibirlo. Y ahí hay una anécdota. Cuando hay comunicaciones, cuando está bajando la Perseverance y está en el escudo térmico y todo eso, no tienes comunicaciones. Entonces lo que hacen es lanzar a muy poca velocidad una portadora. Sí. Entonces, cuando tú lanzas la portadora, viendo la desviación que tienes, ese pequeño efecto Doppler, eres capaz de saber la velocidad y saber si has desplegado los paracaídas. O sea, realmente cuando despliega el paracaídas no es que haya llegado el dato de he desplegado. No, ellos lo han visto por cómo ha cambiado la modulación. Es una pasada. Lo que te da vuelta en la cabeza es cuando piensas que cuando estás recibiendo eso, la Perseverance ya estaba en el suelo. Sí, ya estaba en el suelo, sí. Es que son, ¿cuántos eran? 450... Son 11 minutos de retardo. ¿Cuántos kilómetros eran? 450 millones de kilómetros, ¿no? Algo así. Sí, es que es una... Es una barbaridad, tío. Bueno, oye, que yo creo que es un gran paso para impresionante. Sí, que la verdad es que debemos de estar contentos de vivir. Vivimos lo malo, temas como lo que estamos viviendo, por desgracia, pero también, hombre, en la época en la que vivimos avances tecnológicos, pues como que estén en Marte y lo podamos ver desde el sillón de casa. Dime. ¿Hacéis apuestas a la nuestra, a la europea, que la lanzamos en teoría el año que viene? ¿Qué apostáis? ¿Que va a ser una Scacciarelli o que...? No, confiemos, pues toquemos madera, vamos a tocar madera y pues confiemos. Lo que pasa es que aquello se va a saturar, como sigan mandando. Bueno, de las europeas, la verdad es que sí que tenemos no sé si la Mars Survivor o tenemos la que es un satélite, pero de las que hemos lanzado al suelo mal asunto. Las hemos estampado. Sí. Bueno, nada, confiemos y estaremos pendientes, y también pues de todo lo que nos vaya enviando la Perseverance, y que iremos comentando aquí también muy por encima, porque hay canales y hay podcasts dedicados más a estos temas. Radio Skylab y Coffee Break, que vamos, soy asiduo. Bueno, chicos, oye, pues muchísimas gracias por estar aquí otra vez, otra semana más. Muchas gracias a los dos por acompañarnos y nada, por estar aquí compartiendo todo vuestro conocimiento. Un placer. Y a todos los que estáis ahí detrás, los que nos estáis viendo y los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por vuestra atención otra semana más, y como siempre os digo, nos escuchamos la próxima semana, nos vemos también la próxima semana si queréis en YouTube. No faltéis a la cita y recordad, sed felices. Chao. Adiós. Chao.